¿Entendés? Estúpido. No, no entendés porque tenés 11 años, 11 años y tu papá te hace todo en tu casa. Por eso no entendés. Imbécil. Entonces cerrá el orto, cerrá bien el orto y no me hables. La noche dominaba el cielo. En Ponyville, se estaba llevando a cabo a esa hora una junta en la plaza, la cual sería atendida por la alcaldesa del pueblo, para tratar unos asuntos que tenían algo preocupados los habitantes del lugar. En una parte algo alejada de Ponyville, en una pequeña colina que daba vista al pueblo, cerca del bosque, se podía ver una carreta, estacionada, y al lado de esta, unos cristales rojos, que funcionaban como fuego de fogata, la cual encima de esta había un pequeño caldero con agua dentro. Pero sobre todo, sentada, en una pequeña roca, había una unicornio de piel azul, comiendo de un cereal, como cena. Llevaba puesto un sombrero de mago en su cabeza. Esa unicornio, era Trixie. Una unicornio apasionada por los trucos de magia, lleno de vez en cuando a Ponyville a hacer actos de magia, y mostrarle al público su talento, lo cual le dio origen a su cutie mark, así como ser amiga de Twilight y Starlight. La unicornio de piel azul, estaba sentada, comiendo un cereal, recién calentado, antes de irse a dormir. O bueno, se suponía que iría a dormir. Los minutos habían pasado. Dentro de la carreta, que de hecho, era la casa de Trixie, se podía ver a la unicornio, con un sombrero y capa de mago, enfrente del espejo. La unicornio se encontraba hablando con su propio reflejo, fingiendo que era diferentes ponis. Desde Twilight, Starlight, Rainbow Dash, Pinkie, e incluso la propia Celestia y Luna, y un enorme etcétera, mientras imitaba sus voces, diciendo cosas referentes hacia ella misma, como que era la más grande hechicera de toda Equestria, que ella era la mejor de todas, y un enorme etcétera. Guiñándose a sí misma, con una cara algo presumida y alabada en sí misma. Estuvo así por un rato. Hasta que escuchó algo afuera. La unicornio salió de su carreta, con la vista hacia el bosque, tratando de ver si había algo. Estuvo fuera por unos minutos, esperando ver algo. Pero nada. Vaya, creo que me alabe de más, se diría la unicornio a sí misma, al ver que no había nada afuera, dirigiéndose a su carreta otra vez. Pero antes de tan siquiera poner uno de sus cascos en la puerta de su carreta, lo escucho. Escucho a algo moverse en la maleza, haciendo que Trixie volte de nuevo con la vista hacia el bosque. Oye tú, quien sea que seas, ¿acaso te atreves a retarme a mí? ¿A la gran y poderosa Trixie? Diría la unicornio azul, tratando de verse intimidante, contra lo que se encontraba escondido en la oscuridad del bosque, creyendo que solo se trataba de algún pony, que quería jugarle una broma. Un pony tratando de hacerle una broma. Era lo que se le venía a la mente. Pero ese pensamiento se iría luego de escuchar sonidos de pasos. Pasos que no haría un pony. Pasos que sonaban pesados, haciendo que la unicornio retrocediera unos cuantos pasos hacia atrás, para que después la unicornio se deteniera, al escuchar un ruido. Un ruido que ella nunca escuchó antes. La unicornio, al oír ese ruido, quedaría paralizada. Lo que haya provocado ese rugido, claramente no era un animal, que cualquiera pudiera encontrarse, sino, de algo grande, y peligroso. La unicornio, veía como los árboles, se comenzaban a agitar, cada vez más cerca de su posición, viendo como algunos pájaros salían volando, alejándose del lugar. De pronto, salió. Aquello que se encontraba en los árboles, por fin salió, y se dejó ver, haciendo que Trixie quedara congelada del miedo. Eso que había salido de los árboles, era un reptil de gran tamaño, con características que recordaban a un cocodrilo, que caminaba apoyándose de sus dos patas traseras, ojos verdes, y lo que más llamaba la atención,
una cresta que se encontraba incrustada encima de su espalda. Ni más ni menos que un Spinosaurus. El enorme ser apenas salió, comenzaría a olfatear el aire. Mientras que Trixie solo se limitaba en ver a la criatura, la cual seguía olfateando el aire. En eso, el ser dejaría de oler. Y fijaría su mirada hacia Trixie, quien al ver que el monstruoso ser la miraba, esta comenzaría a retroceder, aterrada de la criatura, mientras que el espino se acercaba lentamente hacia la unicornio. En eso, la unicornio se acordó de algo. Y pasaría de tener una cara asustada, a tener una cara que demostraba confianza. Iluso animal, ¿crees que puedes derrotarme? Mira y observa lo que sucede cuando te metes con la gran y poderosa Trixie, diría la unicornio azul, mientras que levantaba uno de sus cascos al aire. Para después, con una gran fuerza, lanzar algo al suelo. En eso, del suelo, comenzaría a salir humo, el cual comenzaba a extenderse, dejando ciego por unos breves instantes. Mientras que Trixie se echaba a correr, para salir del lugar lo más pronto posible. Lo que Trixie no se esperaba, era que el humo se comenzaría a expandir rápido, impidiendo que la unicornio pudiera ver. Y cuando menos se lo esperaba, el rostro de la unicornio chocaría con algo, dejándola aturdida. Y mientras eso ocurría, el humo comenzaba a desaparecer, haciendo que el lugar fuera más visible. Trixie se había recuperado del duro golpe que se había dado en su rostro, dándose cuenta que ella había chocado con su propia carreta. Y al voltear, vería como el monstruoso reptil agitaba su cabeza, ya que una parte del humo había entrado en sus fosas nasales, dejando aturdido al animal por unos breves instantes. Para que después, el dinosaurio se recuperara, y volviera a acercarse hacia Trixie, quien al ver que la criatura se estaba volviendo a acercar hacia ella, esta comenzaría a arrastrarse de espaldas. Solo para que al final, se quedara sin salida, ya que su carreta le impedía ir más atrás. Mientras que Trixie veía a el espinosaurio, el cual comenzaría a acercar su cabeza hacia donde se encontraba la unicornio. Y Trixie logró ver con más detalle al ser. Sus escamas triangulares, sus ojos verdosos, sus filosas mandíbulas, y sobre todo, una herida, que se encontraba alrededor de la zona de los ojos. La unicornio cerraría sus ojos, de los cuales comenzaban a salir lágrimas, mientras dejaba escapar pequeños sollozos y a la vez temblando, creyendo que este sería su final. Teniendo el hocico del monstruo a unos centímetros de su cara, sintiendo el inhalar y exhalar del animal olfateando. Se escuchó estremecedor rugido en su cara, a la vez que gotas de saliva impactaban en su rostro. Para después, escuchar pasos alejarse de ella. Y abriendo lentamente sus ojos, los cuales estaban enrojecidos por las lágrimas, y respirando agitada. Vería como el enorme ser se había dado la vuelta, y comenzaba a caminar de regreso a el bosque. Y mientras este caminaba, el depredador le daría una última mirada a Trixie, para después, desaparecer del lugar, dejando a Trixie, sentada, apoyada de su carreta, con los ojos algo rojos por las lágrimas. Por la forma en la que actuaba este animal, y el hecho de que no atacó a Trixie. Este parecía buscar algo. O mejor dicho, parecía que buscaba a alguien. Pues el semiacuático, tenía un asunto personal contra cierto ser, el cual, según su instinto, le decía que se encontraba cerca de ahí. Por lo que se dirigía a otro lugar, con el objetivo de encontrarlo. La abuela Smith se encontraba durmiendo en su silla, mientras roncaba, de tal forma que parecía un motor en funcionamiento. Y de repente, la abuela Smith se despertó, completamente perpleja. Y luego se durmió de nuevo. Ella pensó que no había bajado el traste que usaba como casco. Pero recordó que lo tenía puesto, y se echó a dormir de nuevo. Pero antes de que la anciana Pony volviera a sumergirse en el mundo de los sueños, escuchó algo. Escuchó algo afuera.
La abuela Smith se quedaría completamente quieta, atenta del sonido, que poco a poco, se escuchaba más cerca. Y lo reconoció. O mejor dicho, los reconoció. Eran los gritos de Apple Bloom y sus amigas. A lo que la abuela Smith, asustada, saldría afuera de la casa, casi a punto de darle un ataque en el corazón. Mientras que Applejack y Big Mac salían de sus habitaciones, pues ellos también habían escuchado los gritos de las niñas afuera. La abuela Smith salió de la casa, mirando con dirección hacia donde provenían los gritos. Y vio cómo de los árboles salían las niñas, Apple Bloom, Sweetie Belle y Scotalo, quienes venían corriendo a toda velocidad, mientras Apple Bloom y Scotalo gritaban con lágrimas en sus ojos el nombre de la abuela Smith, Applejack y Big Mac, y Sweetie Belle, quien lloraba de tal forma que sus ojos parecían cascadas. La abuela veía asombrada a las niñas salir de los árboles. Pero eso no sería lo que la dejaría sin aliento. Pues vio cómo de los árboles salía algo más. Derribando los árboles, salió un enorme ser, con características que recordaban a un dragón, salió de los árboles, mientras rugía persiguiendo a las niñas, quienes corrían en zigzag, esquivando las mandíbulas del giga, quien trataba de capturarlas con su hocico. En un punto, mientras las asustadas potrillas corrían, el monstruoso reptil trató de morder a Sweetie Belle, fracasando en el intento. Aunque sí hubo un resultado. Sweetie Belle, mientras corría, lo sintió. Sintió la piel rígida, escamosa y gruesa del prehistórico ser recorrer su piel por detrás, haciendo que la pequeña unicornio gritara y corriera a la velocidad del sonido hacia donde estaban la abuela, Big Mac y Applejack, dejando una nube de polvo atrás. Y cuando Sweetie Belle llegó con los demás, esta chocaría con Applejack y ambas caerían juntas al suelo. Y mientras eso pasaba, el depredador frenaría por unos instantes, sacudiendo su cabeza, al quedar algo ciego por el polvo que dejó su presa albina al correr, haciendo que Apple Bloom y Scotalo llegaran hacia donde estaban los demás. Y la pequeña Apple Bloom saltaría enfrente de su abuela, dándole un fuerte abrazo, llorando, pero a la vez feliz de que había llegado a salvo con su abuela, quien también lloraba de felicidad al ver que Apple Bloom había llegado en una sola pieza. Aunque esa felicidad duraría poco. Habían escuchado un fuerte rugido. Y al voltear, vieron al gigantesco ser correr hacia la dirección donde estaban. La cuerda de Applejack estaba adentro de la casa, y no podía hacer nada. Nadie podía hacer nada. No había nada con que defenderse. Y a todos no les quedó de otra que abrazarse entre ellos, esperando su final. Mientras escuchaban, como poco a poco, el ruido de los pasos del giga se acercaba hacia ellos. Sweetie Belle volvería a levantarse, aunque algo aturdida por el golpe de la caída. Y vio cómo el ser se acercaba corriendo hacia su posición. Y sin que nadie se lo esperara. La potrilla lanzaría un fuerte grito. Un grito que casi deja sordos a sus amigas y a la familia de Apple Bloom. Pero no solo a ellos. Mientras Sweetie Belle gritaba aterrada, el Giganotosaurus comenzó a sacudir su cabeza de manera violenta, mientras soltaba gritos de agonía. Sintiendo el dolor de cómo sus tímpanos estuvieron a punto de explotar por el fuerte ruido, haciendo que el giga comenzara a tambalearse. Y a solo unos metros de sus presas, este daría un paso en falso, haciendo que el monstruoso reptil cayera encima del granero, destruyendo una gran parte de este. Afortunadamente, la familia Apple y las Cutie Mark Crusaders lograron apartarse a tiempo de ahí.
y comenzarían a correr, con dirección a Ponyville, para advertirles a todos lo que estaba pasando, mientras escuchaban estremecedores rugidos del giga a sus espaldas, quien se revolcaba en el suelo, tratando de ponerse de pie. En el castillo de Twilight. En la biblioteca, se podían ver a Fluttershy, Rarity, Pinkie Pie, Spike y a Rainbow Dash, sentadas en una mesa. Y por otro lado, se podía ver una jaula. Y en su interior, ahí estaban Spear y Fan, dormidos en una esquina de esta. Rainbow estaba siendo atendida por Rarity y Fluttershy, pues su nariz estaba sangrando. Y no solo la de ella, pues la frente de Spear también estaba sangrando. Era poca, pero aún así, era sangre. La razón de por qué ambos sangraban ocurrió hace una hora. Al intentar comunicarse con Spear y Fan, Spear había hecho dos dibujos. Uno que tenía una forma que recordaba a un escorpión, y otro de un ser humanoide, con rasgos femeninos, acompañados de algo más. Mirra. Mirra, era la única palabra que salía de la boca del hombre de las cavernas. Las chicas trataron de deducir el significado de los dos dibujos, así como de la palabra mirra. Lamentablemente, Rainbow Dash se había comenzado a enojar y a desesperar, al no entender nada de lo que Spear trataba de decir, llegando a reprochar y a subestimar al cavernícola, mientras que Spear se comenzaba a enfurecer, tomando la actitud de la Pegaso como una amenaza. Y sin que la Pegaso se diera cuenta, al estar cegada por la frustración, le daría un golpe en la cara a Spear. A lo que el cavernícola se lo devolvió, con una fuerza descomunal, mandando a la Pegaso a una de las tantas repisas de libros del lugar, estrellándose a la vez que caía al suelo. Incluso algunos libros comenzaron a caer. Y mientras que Rarity, Spike y Pinkie corrían a auxiliarla, Spear comenzó a sacudir los barrotes con violencia, tratando de romperlos, y así continuar con la pelea, y acabar con ese ser alado, que tanto a él y a Fan, en poco tiempo, se ganó su odio. En eso, Rainbow se levantaría del suelo, gritándoles a ambos que si una pelea querían, entonces una pelea les daría. Haciendo que Spear comenzara a gritar en un arranque de ira, cerrando sus puños, y comenzando a golpearlos hacia el suelo, al ver que el ser azul se levantaba con el objetivo de seguir peleando. Incluso Fan se puso del lado de Spear, para participar en esta pelea. Y antes de que la Pegaso le diera una patada a Spear, luego de haber emprendido vuelo con dirección a ellos, Fluttershy se puso enfrente, frenando a la Pegaso de azul claro. La Pegaso amarilla trató de calmar tanto a Rainbow, como a Spear y a Fan, que no paraban de gritar. Y luego de unos momentos de tensión, donde Fluttershy forcejeaba con Rainbow, Spear gritara a todo pulmón de forma amenazante, y de que Fan parara de embestir la jaula. Todo se calmó. Se podían oír el agitado y fuerte inhalar y exhalar de Spear, Fan y Rainbow Dash, resonar por el lugar. Y mientras Fluttershy llevaba a Rainbow a una mesa para ser atendida de sus heridas, Rainbow le daría una mirada de odio a Spear y a Fan, solo para darse cuenta de las miradas de estos dos. Miradas que demostraban que claramente querían verla muerta. Solo para después ver cómo Spear se daba la vuelta, dirigiéndose a una esquina de la jaula junto a Fan, quien le mandaría un gruñido a la Pegaso, antes de ir con Spear hacia una esquina, haciendo que Rainbow se intimidara un poco. Mientras que Fluttershy y Rarity curaban la herida de la Pegaso, Rainbow se sentía algo humillada. Su forma de pensar, así como su actitud algo impulsiva y a veces descarada, hizo que alguien por fin la pusiera en su lugar. Aunque bueno, eso es mejor, a que en medio de tu ataque, seas atrapada por la mano de tu enemigo, para luego sentir como tu cuerpo es violentamente molido a golpes, a la vez que sientes como filas de dientes afilados, que son capaces de partir a alguien en dos, tritura y aplasta tus huesos, mientras gritas a todo pulmón, al sentir como te despedazan.
Luego de que atendieran a Rainbow, a la vez que ésta se haya disculpado con Fluttershy por la forma en la que actuó, y la Pegaso amarilla la perdonara. A la vez que Spear miraba disimuladamente la conversación de ambas. La puerta sería abierta de golpe. Y todos al voltear a ver de qué se trataba. Vieron a Applejack y a su familia, así como a Sweetie y Scótalo, correr donde estaban las demás. Sweetie apenas vio a Rarity, esta correría hacia su hermana, dando un salto, abalanzándose hacia ella, mientras que lágrimas corrían de sus ojos. Mientras que Scótalo corría a abrazar a Rainbow Dash, bastante aterrada. Y Applejack se acercara asustada donde estaban sus amigas, para advertirles de algo. Algo, que era la razón, por la que ella y su familia vinieron aquí. Sin que nadie se diera cuenta, Spear pondría una cara algo sorprendida. Mientras que Fam solo se limitaba a observar. Spear, al ver a las Cutie Mark Crusaders, él se había dado cuenta de que habían criaturas bebés de esta especie. Incluso se conmovió al ver como una criatura albina bebé, llorando, se acercó a uno de los seres que los capturó. Mientras veía como Rarity consolaba a Sweetie. Spear y Fam podían ver que las criaturas equinas parecían hablar de algo. No entendían qué era, pero conforme más veían, se dieron cuenta de que los rostros de estos seres cambiaban de uno preocupante a uno que mostraba asombro y miedo. Sea lo que sea de lo que estuviesen hablando, debió ser algo bastante emergente. Pues vieron como los ponis salían corriendo a una gran velocidad, dejando a ambos solos en el lugar sin nadie que los vigilara. Spear, algo confuso con lo que acababa de pasar, miraría hacia abajo, en uno de los extremos de la jaula. Dándose cuenta de algo. Había una parte de la jaula, que mostraba una deformación, que daba origen a un trozo de metal, de apariencia delgada, y puntiaguda. Y notó algo más. Pues el reflejo cristalino del suelo, dejó ver que en la puerta de la jaula, había un hoyo, donde se tenía que incrustar algo para abrir la puerta. El cavernícola se pondría a analizar ambas cosas. Y se dio cuenta de algo. Una idea se le vino a la mente. Spear pondría una sonrisa, que demostraba confianza. Él y Fam, de una vez por todas, se largarían de este lugar, y Spear ya sabía cómo hacerlo. En la plaza de Ponyville, los ponis estaban escuchando las palabras de la alcaldesa del pueblo. Pues los ponis estaban algo preocupados. Pues los eventos que habían ocurrido estos últimos días, comenzó a poner nerviosos a los habitantes del pueblo. No solo de Ponyville, pues en otros lugares de Equestria, pasaban cosas similares. En pueblos, e incluso en las grandes ciudades, se reportaban casos de criaturas con apariencia primitiva o reptiloide, que aparecían de la nada. Mientras que el alcalde May trataba de responder las preguntas de los habitantes, a la vez que les decía que se lo comunicarían a la princesa Celestia, para tomar medidas en el asunto. Las preguntas de las que más se hablaban, fue la de la extraña luz azul que apareció en el cielo, a la vez que se habían escuchado aterradores gritos caer hasta el bosque Everfree, y los extraños ruidos que se escuchaban en el castillo de la princesa Twilight. En medio de la junta, la familia Apple, Rainbow, Fluttershy, Pinkie, Rarity, Spike y las niñas, interrumpirían la conversación, y Applejack se puso enfrente del micrófono. Escuchen, sementales, yeguas, potrillos y potrancas, deben evacuar rápido, hay un monstruo acercándose al pueblo, corran, diría la pony vaquera, bastante preocupada. Los ponis solo la miraron confusos, y algunos asustados, mirando la inesperada interrupción de la pony de piel naranja. ¿Qué les pasa? Les estamos diciendo que corran, ¿que acaso están sordos? Hay un monstruo acercándose hasta acá, ¿que acaso eso no les asusta? Diría Rainbow algo furiosa, al ver que nadie se movía. Applejack al ver que nadie reaccionaba, volvería a advertirles a los ponis de este alarmante asunto. Oigan, por favor, deben escucharme, hay un monstruo acercándose hacia el pueblo. Applejack no pudo terminar de hablar.
Se escuchó el sonido de algo hacer cortocircuito, a la vez que se escuchó a algo impactar contra el suelo. Todos al voltear a ver de dónde se produjo el sonido, se quedaron congelados. Vieron a un monstruoso reptil, al lado de una tienda. Tratándose del giganotosaurio, quien al rastrear a sus presas, llegó a Ponyville. Y analizando su nuevo entorno, arrancó un cartel que daba entrada a una tienda de electrodomésticos, tratando de ver si era comestible. Todos los ponis veían con terror a la criatura, tratando de contenerse por no gritar, mientras daban unos cuantos pasos hacia atrás. Sin saber que las cosas estaban a punto de ponerse peor. Pues una yegua, de color rosa, levantaba su casco, temblorosamente, apuntando al enorme animal. Solo para después, lanzar un fuerte grito, que se escuchó en casi todo el pueblo. Haciendo que el giga sacudiera de forma agresiva su cabeza, y rugiera furioso, al sentir nuevamente el dolor, de sus ahora sensibles oídos, y a la vez alertándolo de la presencia de los ponis, quienes al ver que el monstruo los vio, comenzaron a gritar y a correr. Haciendo que el depredador se enfurezca más, y comience a perseguir a los ahora, aterrados ponis. Comenzando así, una terrible masacre. Afuera del castillo de Twilight. Las dos puertas que daban entrada al interior, fueron derribadas por Spear, quien tenía su lanza en mano, y después salió Fam, destruyendo la entrada, dejando un hoyo grande en esta. Habían logrado abrir la jaula donde estaban encerrados, y tenían planeado escapar de aquí, y alejarse de este lugar lo más posible. Pero apenas salieron, se detuvieron. Vieron como su nuevo entorno era un caos. Varios ponis corriendo, gritando, llorando, por todas partes, a la vez que veían como un enorme dinosaurio perseguía a los ponis, y vieron como incluso algunos de estos equinos eran atrapados, aplastados y devorados por el giga. En un momento, el giga volteó con dirección a su atrás. Dándose cuenta de que un equino alado estaba volando a su altura, mientras observaba al enorme reptil. Tratándose de Fluttershy, quien veía con lágrimas, y aterrada, como el reptil de gran tamaño, atacaba a otros ponis. El giga, al darse cuenta de esto, comenzaría a correr, con dirección a Fluttershy. Pero, antes de tan siquiera abrir su boca, frenó. Fluttershy le había mandado una mirada fulminante al Giganotosaurus, incluso haciéndolo retroceder unos pasos hacia atrás. Escuche, señor, le pido amablemente que se retire, diría la Pegaso amarilla, tratando de contener las lágrimas, al ver que los dientes del giga estaban manchados de sangre, mientras que el Giganotosaurus solo se quedaba parado, mirando a la Pegaso, a la vez que respiraba agitado. La Pegaso era consciente de lo que este había hecho, pero también era consciente de que no lo hacía por maldad. Y solo lo hacía, porque la naturaleza creó a este depredador para ser así. Escuche, señor grande, solo le pido que se calme, trate de respirar hondo, y deje a los pobres habitantes de este pueblo. La Pegaso no pudo terminar de hablar, pues el giga trató de atraparla con sus fauces, comenzando una persecución, donde el giga trataba de morder a Fluttershy, y sobre todo, devorarla. El Giganotosaurus, en su mente, se decía una cosa. Si ese ser alado logró intimidarlo, entonces, eso, solo significaba una cosa. Y ese algo, era que ese animal color crema, no se trataba de nada más, ni nada menos, que el alfa del territorio. Y que esa mirada fulminante, fue un reto por el puesto de alfa, y si el giga lo mataba, se quedaría con todo este terreno, y podría devorar a los ponis más fácilmente. Fluttershy se escabulló en una ventana, que se ubicaba en el segundo piso de una casa, creyendo que el Giganotosaurus la dejaría en paz. Y en eso, sin que la Pegaso se lo esperara, la pared fue atravesada por la cabeza de Giga, quien trataba de atrapar con sus mandíbulas a la Pegaso, quien gritaba aterrada, al tener la boca del monstruo justo a unos metros de ella. Spear veía toda la escena, desde lejos.
Eso, hasta que sintió como algo empujaba ligeramente su brazo. Tratándose de Fang. La tiranosaurio ya quería irse de aquí, pues sintió que ya se habían metido en bastantes líos, y quería evitar más problemas por hoy. A lo que ambos se darían la vuelta, con dirección al bosque. Antes de irse, Spear daría, lo que se supone, sería la última mirada a este caos. Y vio algo. Algo, de lo que le fue imposible quitar su mirada. Mientras el giga trataba de atrapar a Fluttershy, incluso tratando de escalar la pared con sus piernas. Una familia de unicornios salió por la puerta de la misma casa donde el giga trataba de atrapar a Fluttershy. En eso, uno de los pies del monstruoso reptil se resbaló, dirigiéndose a la familia que acababa de salir de la casa. El padre, al darse cuenta de eso, rápidamente empujó a su esposa e hija adelante, salvándolas del horrible destino que éste tendría. El Giganotosaurus rugió adolorido, al sentir como el cuerno del unicornio aplastado se clavaba en su pie, haciendo que moviera su cola de forma brusca. Y al instante, dándole a la mamá unicornio por un costado, haciendo que ésta gritara de dolor, pues el golpe le fracturó una de sus patas traseras, mientras que la potrilla unicornio, llorando, trataba de ayudar a su herida madre. Sin que la pequeña unicornio se diera cuenta, el Giganotosaurus había girado su cabeza, con dirección al suelo, dándose cuenta de la presencia de la niña. Spear veía como el giga se acercaba lentamente hacia la potrilla, abriendo sus mandíbulas. Pero Spear no solo veía al Giganotosaurus. Algo en su cabeza hizo que también mirara algo más. Algo que fue lo suficientemente provocador para que Spear tomara una decisión. Y completamente furioso, lanzaría su lanza con una fuerza sobrenatural. Antes de que el depredador Omega le diera un mordisco a la pequeña unicornio. Sintió un intenso dolor en su cara. Sintió como en su cara se clavaba algo, haciendo que el Giganotosaurus gritara de agonía. Para después sentir como ese algo se separaba de su rostro, haciendo que el dolor aumentara aún más. Y al voltear, vio a su agresor. Tratándose de un hombre de las cavernas, quien tenía una lanza, sangrando, en sus manos. El giga rugió furiosamente. Y antes de que atacara a Spear, sintió como en su vientre se clavaban varios colmillos, haciéndolo gritar de agonía de nuevo. Y cuando sintió que los colmillos se despegaban de su piel, y vio como una tiranosaurio salía corriendo por debajo de sus pies, poniéndose al lado del cavernícola. Todos los ponis que estaban cerca de ahí, buscaron un lugar donde esconderse, para poder espectar lo que estaba a punto de ocurrir. Viendo cómo estaba a punto de comenzar una pelea, entre Spear, Fang, y el Giganotosaurus. El giga, furioso, correría con intención de morder a el duro. Sin darse cuenta, del trozo de escombro, que Spear tenía en sus manos. Y antes de que el enorme reptil lograra alcanzarlos. Spear daría un salto, dando el primer golpe. En la habitación del espejo al mundo humano. La habitación comenzó a brillar. Algo había salido del espejo. Ese algo, era Twilight, con varios libros que cargaba en su espalda. Libros que comenzarían a levitar, cuando la alicornio usó su magia, para transportarlos más fácilmente, a la vez que comenzaba a caminar hacia la biblioteca, para ver a sus amigas, y en especial, a los prisioneros. Pues gracias a la Twilight humana, la Twilight Pony logró descubrir información, que le serviría de mucho para saber que eran Spirit Fang. Mientras que la alicornio caminaba con dirección a la biblioteca, se dio cuenta que la puerta estaba abierta. Lo raro, era que no se escuchaba nada. Algo que extrañó a la alicornio, quien comenzaría a acercarse más, tratando de ver por qué no se escuchaba nada. Y al quedar en la entrada, lo vio, y quedó congelada. No solo fue el hecho de que no había nadie ahí.
Lo que hizo que saliera corriendo despavorida, fue ver que la jaula, donde estaban Spirit Fam, estaba abierta, y el seguro de esta, tenía incrustado un trozo de estalamina, dando a entender que Spirit Fam, escaparon. Twilight salió fuera del castillo, al ver que la entrada estaba destruida, a la vez que escuchó extraños ruidos afuera. Viendo cómo Ponyville, se había vuelto en un caos. En eso, las vio. Vio a sus amigas y a Spike escondidos, en una parte que se encontraba cerca de la plaza. Y teletransportadose, esta aparecería detrás de ellas. Las chicas y Spike, al ver a Twilight, correrían a abrazarla. La alicornio asustada, les preguntaría qué es lo que está pasando, y por qué la jaula donde estaban Spirit Fam, se encontraba abierta. Y antes de que alguien dijera algo... Un fuerte rugido, se dejó escuchar en todo el lugar. Las chicas y Spike, voltearon a ver qué es lo que sucedía. Solo para quedar sorprendidos, a la vez que ponían una mueca que demostraba incomodidad. Vieron cómo Spear, arrancó uno de los dientes del giga de su lugar. Para después, comenzar a apuñalar su frente repetidas veces, mientras que el enorme depredador hacía ruidos que demostraban su agonía. Mientras que Fam, mordía uno de los pies del monstruoso reptil, impidiendo el avance de este, intentando derribarlo. Los minutos pasaron, y la pelea aún continuaba. Spear y Fam, tenían múltiples heridas en su cuerpo. Aunque sus heridas, no eran comparables a las del Giganotosaurus. Pues el giga también tenía múltiples heridas en su cuerpo. Heridas incluso más graves que las de Spirit Fam, a la vez que de sus fosas nasales, escurría sangre, haciendo que el depredador no pueda respirar bien. Spear y Fam corrieron con dirección al Giganotosaurus, tratando de incestarle otro golpe. Pero el giga, lograría incestarles un coletazo a ambos. Spear chocó con la pared de una casa, haciendo que escombros cayeran encima de él, mientras que Fam, cayó encima de un puesto de cerezas, destruyéndolo por completo, a la vez que ponis que estaban escondidos cerca de la zona, salían corriendo asustados. El giga, al ver que Spear estaba bajo escombros, sin moverse, pensó que el cavernícola fue debilitado. A lo que fijaría su mirada a Fam, acercándose lentamente hacia la tiranosaurio. Pero al estar pocos metros de ella, se escuchó el grito de algo. Y el giga al voltear, vio que se trataba de una yegua, corriendo asustada, a la vez que gritaba. El Giganotosaurus se quedó quieto, mirando a la aterrada yegua correr. Todos los presentes voltearon, al escuchar un rugido acercándose al lugar de la pelea. Y detrás de una casa, salió. Una enorme silueta apareció, acercándose con dirección al giga. Quien al ver que algo se acercaba, dejó a Fam en el suelo, y decidió pelear con la enorme silueta. Solo para darse cuenta, de quién se trataba en verdad. Esa silueta, era el Spinosaurus, quien percibió el olor del giga, y llegó a Ponyville, a mitad de la pelea entre el giga, y Spear y Fam. Las Main Six y Spike, veían impresionadas la inesperada aparición de esta criatura. Esto no se ve nada bien, diría Applejack, con una expresión que mostraba asombro. Y eso que creí que esta pelea no se pondría aún mejor, diría Rainbow Dash, con una cara que mostraba la epicidad que estaba experimentando, luego de haber visto la impresionante pelea que tuvieron Spear y Fam con el giga. Solo para que Spike y las demás la miraran extrañados. Y Fluttershy, quien removería sus cascos de su rostro, para evitar ver la pelea, le mandaría una mirada que demostraba algo de enojo hacia la Pegaso. Los dos enormes depredadores comenzaron a caminar en círculos, mientras se veían de forma amenazante, y se gruñían.
Y luego de que el Spinosaurus lanzara un rugido retador, la salvaje pelea entre el depredador Alpha y el depredador Omega comenzó, dando inicio al segundo round. Las Main Six, al ver que el Giganotosaurus estaba atacando al Spinosaurus, decidieron aprovechar y salieron de su escondite. Y justo a tiempo, pues el Spinosaurus empujó al Giganotosaurus, justo en la casa donde las chicas y Spike estaban, destruyendo gran parte de esta. Las chicas y Spike comenzaron a evacuar a los ponis, ayudándolos a salir de sus escondites, tratando de evitar la pelea entre el Giga y el Spinosaurus, la cual comenzaba a tornarse más violenta. Mientras que las Main Six ayudaban a los ponis a evacuar, vieron como el Spinosaurus fue derribado por el Giganotosaurus, impactando en una casa, haciendo que escombros cayeran en su encima. El Giganotosaurus acercaba su cabeza lentamente al cuello del Spinosaurus, con el fin de hacer lo que pudo haber hecho en el mundo primitivo, si ese portal no hubiera aparecido. Las mandíbulas del Giga estaban a pocos centímetros del cuello del Spinosaurus, y de una vez por todas, acabaría con el depredador Alpha. Solo para después, sentir un intenso dolor en la terrible herida de su hocico. Tratándose de Fam, quien mordió al Giga, para continuar la pelea entre ella y el depredador Omega, haciendo que el Giganotosaurus gritara, y alejara su cabeza de forma violenta, separando las mandíbulas del tiranosaurio de su rostro. Y cuando parecía que el Giga volvería a atacar a Fang, el Spinosaurus se levantó, y mordió del cuello al monstruoso reptil. Comenzando el tercer round. Fang y el Spinosaurus, contra el Giganotosaurus. Debajo de los escombros, algo comenzaba a moverse. Y de repente, los escombros comenzaron a ser removidos de su lugar, dándole espacio a lo que se encontraba debajo de estos. Ese algo, era Spear, quien se levantaría temblorosamente, con su lanza en mano, dándose cuenta de la presencia del semiacuático, y que la pelea aún continuaba. Spear comenzaría a correr con dirección a la pelea, tratando de no caer rendido. El Giganotosaurus se encontraba en un estado crítico, y le costaba mantenerse de pie, a la vez que se encontraba algo ciego. Y sin que el Giga se diera cuenta, Spear se pondría al lado de Fam, frenando en el proceso. Solo para después, lanzar un fuerte grito, y lanzar su lanza con dirección al Giga. El Giganotosaurus vio la lanza de Spear acercarse a su rostro. Pero, para su desfortuno, fue demasiado tarde. La lanza de Spear se estaba acercando, con dirección a su ojo. El Giga cayó, muerto. Spear y Fam fueron los vencedores, y Ponyville se calmó. Todos los habitantes que se encontraban cerca, y las Main Six, veían como Spear caminaba tranquilamente, yendo a recoger su lanza, la cual estaba totalmente manchada de sangre, con algunos trozos de carne encajados en la punta de esta. En eso, Fang se comenzó a acercar al cuerpo sin vida del Giganotosaurus, mirándolo detenidamente. Todos los ponis veían algo extrañados a Fang, quien se encontraba aún parada al lado del cadáver del Giga, sin saber lo que el tiranosaurio estaba a punto de hacer. Todos vieron horrorizados y asqueados como Fang con sus mandíbulas comenzó a abrir el cuerpo del Giga, arrancando trozos de carne, para después devorarlos. Era obvio lo que estaba sucediendo. Fang tenía hambre. De hecho, demasiada hambre. Había estado encerrada bastante tiempo en esa jaula, y no había comido nada en todo el día, por lo que no dejaría pasar esta oportunidad, antes de que el cuerpo comience a descomponerse.
el Spinosaurus se acercó al cadáver, para también alimentarse de una vez por todas. Solo para ser recibido por un rugido de Fan, quien no quería compartir su alimento con el semiacuático, y solo lo compartiría con Spear. A lo que el Spinosaurus le mandaría un rugido furioso. Él había pasado varios días sin comer, y luego de haber hecho una disque alianza, para acabar con el Giganotosaurus, y casi morir en el intento. Solo para ser recibido de esta manera. Los ponis al ver esto, creyeron que comenzaría una pelea, entre Fan y el Spinosaurus. Solo para ver cómo el dinosaurio de la cresta, se daba la vuelta, dirigiéndose al bosque. Fan, al ver que el dinosaurio de la cresta se alejaba, volvería a comer, alimentándose del cuerpo del giga. Incluso llegando a abrir el estómago, del cual salió una cantidad ridículamente grande de sangre, incluso salió una Pegaso de un color gris, con los ojos viscos, la cual, sorprendentemente, aún seguía viva, como si nada le hubiera pasado. En eso, el cuerpo del giga se movió de forma brusca, a la vez que el sonido de algo ser arrancado se presentó de forma inesperada. Y Fan, al levantar su cabeza, vio como el Spinosaurus tenía un gran trozo de carne, que había tomado del cuerpo del giga, entre sus mandíbulas, alejándose del lugar. La tiranosaurio gruñó furiosa. Pero luego de pensarlo un poco, se calmó. El Spinosaurus solo se llevó una parte del cuerpo. El resto del cuerpo, era solo de ella. Por lo que decidió mejor no darle importancia, y siguió devorando el cadáver del giga, para calmar su hambre de una vez por todas. En eso, Spear oyó algo. Y al voltear, lo vio. Vio algo, que lo conmovió bastante. Vio a una pequeña pony terrestre, tratando de sacar a su madre, la cual estaba atrapada en escombros. El cavernícola podía ver la cara frustrada de la pequeña niña, tratando de ayudar a su madre. Por lo que tomó una decisión. Mientras la pequeña pony trataba de mover el gran trozo de madera que tenía atrapada a la yegua, vio como el gran tablón de madera fue removido, liberando a su madre atrapada. Y la pequeña, al ver a un lado suyo, vio a Spear, quien la había ayudado a liberar a su madre. La niña lo veía con miedo, creyendo que el cavernícola la iba a devorar. Solo para ver cómo Spear se iba, a donde se encontraban otros ponis escondidos bajo escombros, los cuales estaban asustados, al ver al cavernícola acercarse hacia ellos. Solo para ver cómo Spear extendía su mano hacia ellos, dando a entender que quería ayudarlos. A lo que uno de los ponis asustados, extendería uno de sus cascos temblorosamente, hacia la mano de Spear, con miedo a que el cavernícola lo ataque. Solo para ver cómo Spear lo ayudaría a salir de su escondite de forma tranquila, dando a entender que todo estaba bien. Todos los presentes quedaron asombrados, al ver tal acto inesperado del cavernícola. Incluso vieron como Fan se puso al lado de Spear, para apoyarlo. Habían pasado casi 2 horas. En todo ese tiempo, sucedieron varias cosas. Las princesas Celestia y Luna aparecieron justo cuando Spear y Fan terminaron de ayudar a los ponis heridos del pueblo, siendo ayudados por las Main Six. Fluttershy les dio al ojo en su casa al dúo, y cuando llegaron a su casa, la Pegaso tuvo que meter a todos sus animales adentro. Pues sus animales se intimidaron al ver a Spear y a Fan. Incluso el oso de Fluttershy se tuvo que meter, al ver cómo Fan lo veía de forma amenazadora. Por lo que todo el patio trasero, por esta noche, sería solo para ellos dos. Mientras que dentro de la casa, Twilight les explicó a sus amigas, y a las princesas, lo que había descubierto. Sobre lo que en verdad eran Spear y Fan, e incluso, decirles de qué animales se trataban los 2 reptiles enormes que se atacaron en el pueblo.
sobre los dinosaurios, cómo estos fueron cambiando y evolucionando, hasta convertirse en aves, los 3 períodos donde estos habitaron, cómo algunas especies fueron desapareciendo, y sobre todo, su trágico, caótico, y triste final. Y las chicas le explicaron a la alicornio morada, y a las princesas lo que hicieron, de cómo intentaron comunicarse con Spirit Fam, llegándoles a mostrar el dibujo que Spear había hecho, y de cómo Spear sí era capaz de hablar, aunque solo decía una palabra. Mientras que los demás hablaban, sobre cómo es que Spirit Fam pudieron llegar a Equestria. Luna, quien se encontraba al lado de una ventana, veía a Spear y a Fam, recostados en el suelo del patio, comiendo algunos restos que habían tomado del cuerpo del Giganotosaurus. Un foco se encendió en su cabeza. Una idea se le vino en su cabeza, al oír a los demás hablar sobre cómo pudieron llegar Spirit Fam a Equestria. A lo que ella llamaría a su hermana, y a las Main Six, para explicarles cuál era su plan. Las Main Six, Spike y las princesas, se encontraban en una ventana, observando a Spear y a Fang, esperando el momento indicado para actuar. Estuvieron ahí por casi media hora, viendo a el dúo primitivo recostado en el suelo sin moverse. Hasta que, Luna sintió como Spirit Fam, se habían sumergido en el mundo de los sueños. A lo que ella haría una señal a los demás, dando a entender que era momento de actuar. Todos salieron al patio trasero, acercándose donde estaban Spirit Fam, tratando de hacer el menor ruido posible, para que los dos no despertaran, y no fueran detectadas. Y cuando estuvieron a cierta distancia cercana a los dos, los cuernos de Celestia, Luna, y Twilight, comenzaron a brillar, rodeando a los ponis y al pequeño dragón, de un aura blanca. Pasaron unos cuantos segundos, hasta que la luz, comenzó a desvanecerse poco a poco. Y cuando finalmente desapareció, no había nadie. Las princesas, Spike, y las Main Six, no estaban. Dejando solos a Spear y a Fam, dormidos en el lugar. Las princesas, las Main Six y Spike, habían sido teletransportados en un lugar extraño. Un lugar, donde habían varios círculos brillantes de gran tamaño. Habían sido transportados, en la mente de Spirit Fam. Todos habían quedado maravillados, al ver este escenario luminoso, que daba una vibra nostálgica, y a la vez extraña. Pero no se quedarían parados por mucho tiempo. Tenían algo pendiente que hacer. Todos se acercarían a una de esas esferas, las cuales, resultaban ser recuerdos. A lo que todos, se meterían a uno de los recuerdos más recientes de Spirit Fam, para descubrir, y saber más sobre ellos. El tiempo había pasado. De una vez por todas, lo entendieron todo. No solo descubrieron la forma en la que ambos llegaron a Equestria. Habían descubierto algo más. Descubrieron que Spear al decir Mirra, se refería a una humana, la cual, era esclava de algún clan, que se caracterizaba por el símbolo de un escorpión. Vieron cómo Spirit Fam, se encariñaron poco a poco con ella, incluso notaron que Spear, había mostrado un interés amoroso hacia ella, y sobre cómo Mirra fue secuestrada, por un barco que tenía ese mismo símbolo de escorpión, que Mirra tenía en su cabeza. Y poco a poco, fueron viendo los demás recuerdos de Spirit Fam. Viendo cómo este dúo, se había enfrentado a toda clase de peligros. Desde un monstruo que era capaz de cortar casi cualquier cosa de forma perfecta, a un clan de brujas, que usaban los cuerpos de hombres para crear bebés humanos, y que eran capaces de incluso controlar mentes, a un dinosaurio infectado de una peligrosa rabia que le daba una apariencia similar a la de un zombie, a unos gorilas musculosos que bebían de un líquido negro para tomar una apariencia monstruosa,
donde Fan casi muere, y Spear se transformó en una versión monstruosa de sí mismo, acabando con todos los primates agresivos, solo para después enfrentarse a un ejército de hienas de apariencia primitiva, a un ejército de raptores, a un ejército de murciélagos gigantes, que eran los subordinados de una araña del tamaño de casi una casa, y a una manada de mamuts furiosos, los cuales los dejaron en paz, luego de que Spear devolviera el colmillo de un mamut anciano, que él y Fan cazaron horas atrás. Pero sobre todo, vieron dos recuerdos. Recuerdos que se encontraban muy alejados de los demás, como si Spear y Fan trataran de olvidarlos. Y al momento de verlos, se quedaron sin palabras. Pues esos recuerdos, contenían imágenes, que ellas nunca olvidarán. Y que sobre todo, dejaron muy claro, que el mundo donde vivían Spear y Fan, era un mundo, que a pesar de lo bello que se podría ver en algunas ocasiones, también, podría ser cruel, oscuro y traicionero.
Todos se encontraban a punto de abandonar la mente de Spirit Fang. Sintieron que ya fue suficiente por hoy. Pero antes de que se fueran, escucharon un sollozo. Y al voltear, vieron extrañados a Luna, con una brillante esfera enfrente suyo, llorando. Celestia, preocupada, le preguntaría qué es lo que le estaba pasando. Pero Luna no contestó. Y en cambio, siguió llorando. Todos se acercaron a ver qué era lo que estaba viendo Luna, y por qué se encontraba llorando. Y al ver qué era, lo entendieron. Y no solo eso, pues de los ojos de todos, comenzaron a salir lágrimas. Y mientras que Celestia, Twilight, Spike, Rainbow y Applejack soltaban sollozos, tratando de aguantar las ganas de romper en llanto. Rarity, Fluttershy y Pinkie no resistirían, y rompieron en llanto. Rarity por ser la reina del drama, mientras que Fluttershy, debido a que tuvo que aguantar las ganas de llorar y vomitar, después de haber visto a tantos animales morir de formas horribles y brutales en los recuerdos de Spirit Fang. Al ver lo que hizo llorar a Luna, no lo resistiría más, y rompería también en llanto. Mientras que Pinkie, pues, ella ya de por sí, era así en esta clase de situaciones. Eso que hacía que todos lloraran, era el sueño que Spirit Fang estaban teniendo. Un sueño donde se podían ver a ellos dos, junto a sus familias. Las crías de Fang, y la esposa e hijos de Spirit, en un mismo lugar. Dando a entender que habían pasado por tantas cosas, que ahora, lo único que ellos querían era tener una vida normal. Una vida feliz, donde la crueldad de la naturaleza no los aceche a cada rato, para torturarlos de forma natural, en un mundo, donde, si quieres vivir, sí o sí, aunque no quieras, tendrás que matar, para sobrevivir. En una parte muy, pero muy alejada de Ponyville, en un bosque, se podía ver a un oso abeja, furioso, enfrente de una cueva, la cual tenía su entrada bloqueada por una pared de rocas. El oso alado se encontraba ahí, al querer atacar a un pequeño animal que huyó de él, y se escondió justo en esa misma cueva, a lo que el oso se quedó ahí, esperando el momento indicado para atrapar a su presa. Si es que ésta salía de su escondite, claro. Algunos animales que se encontraban cerca de ahí, veían como el oso se encontraba enojado, apretando sus 4 manos. Y sin que nadie se lo esperara. Las rocas que se encontraban tapando la entrada, salieron volando por todas partes, de tal forma que parecía una explosión, haciendo que todos los animales que se encontraban cerca de ahí, salieran huyendo despavoridos. El único que se quedó ahí, fue el oso abeja, quien se cubrió con sus 4 brazos para evitar recibir daño. Y al ver qué sucedió, se dio cuenta de que la entrada a aquella cueva, se encontraba abierta, mostrando su oscuro interior. El oso, al ver que la entrada se encontraba al aire libre, decidió acercarse, para buscar de una vez por todas, a ese pequeño animal. Pero se detuvo. Sintió que había algo ahí. Algo, que lo intimidaba, y poco a poco, se acercaba a su posición. El oso, asustado, comenzó a gruñir, tratando de verse intimidante, y ahuyentar a aquella entidad. Sin saber, el destino que le esperaba.